Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en línea. En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Beatriz Tovar. Consejera, buenos días. Gracias por aceptar la invitación para charlar esta mañana. Muy buenos días, Toño. Al contrario, gracias a ustedes que siempre nos abren espacios importantísimos en momentos, además, cruciales como el proceso electoral que estamos a punto de arrancar en Guanajuato. Así que muy agradecidos con ustedes. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Recientemente el Instituto comenzó a hacer una consulta entre las personas indígenas para saber cuáles eran sus pretensiones, si estaban de acuerdo con algunas medidas afirmativas. ¿En qué consistió este proceso? ¿En dónde va? Y si hay resultados parciales o totales, consejera. Claro, mira, efectivamente, nosotros arrancamos un ejercicio que le llamamos consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas de Guanajuato. ¿Esto por qué? Esto es en virtud del cumplimiento de una sentencia. Tenemos una sentencia de un órgano jurisdiccional que debemos cumplir y esta sentencia nos obliga a emitir medidas afirmativas a favor de las comunidades y pueblos originarios en Guanajuato para que puedan tener postulaciones de candidaturas al Congreso del Estado y eventualmente tener un espacio de una diputación en el Congreso. ¿Por qué debemos hacer esta consulta? Porque las normas internacionales y nacionales así lo exigen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado de manera muy clara y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cortes internacionales han dicho que cualquier modificación que el Estado, me llamo Estado, cualquier autoridad con poder público, cualquier modificación que el Estado pretenda hacer a alguna norma en donde se pudieran ver involucrados derechos de pueblos y comunidades indígenas y personas indígenas, debemos consultarles antes de emitir esa determinación, de manera que ello no escapa a la materia electoral. Entonces sí, en la materia electoral nosotros vamos a implementar alguna acción que involucre derechos de pueblos y comunidades indígenas, en este caso derechos político-electorales, pues debemos consultarles antes de emitir esa medida. ¿Qué se les consulta y cómo definir a un grupo indígena o a una persona de un pueblo originario o a una persona indígena, consejera Beatriz Tovar? ¿Cómo definir? Esa es una muy buena pregunta porque fíjate que ahí tenemos una situación de confusión que se da muy comúnmente. ¿Cómo definir quiénes son personas indígenas, quiénes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas? Se cree erróneamente que solamente son indígenas aquellas personas que hablan una lengua indígena. En Guanajuato tenemos el registro de, según datos del INEGI, de aproximadamente poco más de 14,000 personas que hablan una lengua indígena. Sin embargo, ya también hay criterios jurisdiccionales que nos han dicho que no necesariamente se requiere hablar una lengua indígena. Hay un criterio de autoadscripción libre para poder determinarse, como persona indígena, es decir, yo me autoadscribo indígena, entonces me registran como persona indígena. Eso para reconocerme mi derecho a ser indígena. No así para los derechos político-electorales. Ahí entramos en otro tema, pero digamos que para registrarse indígena basta con que o hable una lengua indígena, ese es un criterio, uno, pero dos, también puede ser que yo esté conviviendo en una comunidad indígena, siguiendo sus tradiciones y costumbres y entonces yo me autoadscribo indígena porque además vivo y tengo familiares, digamos, indígenas. Y la tercera es la autoadscripción, ¿no? Entonces, en Guanajuato tenemos 69,000 personas indígenas distribuidas en 13 municipios en el estado. Estos son datos oficiales de acuerdo al último censo que se llevó a cabo por el INEGI. De manera que no es lo mismo 14,000 personas que hablan la lengua indígena que 69,000 personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Y
¿Por qué razón no se toma como el único criterio la lengua? Porque precisamente son grupos y comunidades que históricamente han sido discriminados y un factor de discriminación justamente ha sido su lengua. Entonces se ha buscado erróneamente occidentalizar a los pueblos y comunidades originarios y en muchas de las situaciones se les exigía en otrora tiempo que hablaran español, entonces se fue perdiendo su lengua indígena. Otra razón pues es la discriminación, ¿no? Sabemos muy bien, ellos mismos nos lo han dicho, es que nos discriminan porque hablamos nuestra lengua. Por eso es que ahora el INEGI ya no toma como único criterio el tema de hablar una lengua indígena. ¿Qué pasa con los derechos político-electorales? Ahí no basta la autoadscripción. ¿Y esto por qué? No porque no tengan el derecho libre de autoadscribirse, sino porque buscamos evitar la simulación. En materia político-electoral, cualquier persona podría decir, pues yo me autoadscribo indígena y pónganme como candidato, ¿no? Pasó en Como Chihuahua, candidata. ¿no? Pasó en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? En Oaxaca fue un tema muy controvertido ese caso, y justo ese caso motivó que la Sala Superior del Tribunal Electoral dijera, oigan, no, necesitamos que sea una autoadscripción, pero calificada. Esto es, sí, yo puedo autoadscribirme indígena, pero tengo que demostrar un vínculo con la comunidad, ¿no? Y la consulta que estamos haciendo obedece a dos vías. ¿Qué les preguntan, consejera? Estamos preguntándoles cuál consideran que sea la vía idónea para que ellos puedan ser postulados a una candidatura para el Congreso del Estado. Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿A los 69,000 o hay una muestra, consejera? Hacemos la abierta. Consulta es abierta, los que y quieran. los que quieran llegar, los que puedan llegar, por supuesto que antes de hacer la consulta abierta hay una etapa que le llamamos etapa previa de acuerdos y de información, que es en donde nos reunimos con las autoridades indígenas primero. ¿Quiénes son las autoridades indígenas en el estado? Los reconocidos por ellos. Esto es el Consejo Estatal Indígena, hay un Consejo Estatal Indígena, pero también hay algunos delegados indígenas. También tenemos a una persona que se autonombra gobernador indígena. Bueno, a todas estas autoridades reconocidas por los propios pueblos y comunidades indígenas, los convocamos a una reunión en donde les informamos qué estábamos haciendo y consultamos con ellos primero este tema de la vía de acceso al Congreso del Estado y en segundo lugar, cuáles serían las formas de acreditar ese vínculo con la comunidad indígena. Y una vez que con ellos acordamos y ellos estuvieron de acuerdo y validaron que la vía, y este es digamos, parte fundamental de la consulta, la vía idónea es la representación proporcional, esto es pues para no mandarlos a hacer campaña, digamos, porque hay un tema de recursos, hay un tema de prerrogativas que tendría que depender del partido político, y para evitar eso entonces se determina que la vía idónea en principio es la vía de representación proporcional, y eso es lo que ahora se está consultando en 5 regiones del estado, a donde la convocatoria es abierta, es pública, cualquier persona que se autoadscriba indígena puede llegar. Vamos a ir a una pausa, al regresar es qué han dicho, si hay resultados ya parciales, consejera Beatriz Tovar, sobre esta consulta, y si entonces una vez que se tengan los resultados el IEC puede conminar, motivar u obligar a los partidos a que en sus listas de representación proporcional lleven, además de migrante, que eso me parece que ya está definido, ya está, alguna persona indígena. Por favor, después de una pausa. Claro que sí. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en esta charla con la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Beatriz Tovar, y la consulta que se le hace a indígenas, Miguel Zacarías. Sí, bueno, son dos preguntas. Digo, termina la consulta indígena. Platicaba hace un par de días con la consejera Sandra Prieto y me decía que estas medidas, que al final esto va a desembocar en medidas afirmativas para garantizar espacios en candidaturas a comunidades indígenas, se van a tener que emitir el 24. Ya estamos viendo partidos, el PAN ayer aprobó sus listas, género, y ya dijo que el lugar 2 en la lista de representación proporcional va para mujer migrante y el 4 para mujer indígena. ¿Qué es lo que va? O sea, es decir, ya los partidos están actuando
¿qué es lo que haría ya el instituto respecto a estos grupos? O sea, ¿qué de diferente, si ya hay algunos partidos que están actuando al respecto? Y entiendo que se van a emitir también las medidas también para, no sé si para migrantes y para el resto de los grupos vulnerables. ¿Cómo se va a hacer y cómo se va a garantizar que estos grupos tengan espacio y que dejen espacio? Luego me decía, digo, oye, la gente común y corriente, ¿en qué momento va a tener esos espacios para candidaturas? ¿Cómo va a operar esto, consejera? Claro, mira, a ver, sí es un tema bien complicado para todos, para partidos políticos, para el Instituto Electoral de Guanajuato y para las propias personas aspirantes a una candidatura. El gran reto es justamente hacer convivir todas las medidas afirmativas que estamos obligados nosotros como IEG a emitir, convivirlo con los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, pero también hacerlo convivir con el principio de autodeterminación de los partidos políticos. Y con empiezo. Decías, Miguel, es que ya hay partidos como el PAN, por ejemplo, el PAN porque lo hizo público, pero quizá también haya otros, ¿no? Sí, que claro. a lo mejor no lo han hecho público, que ya decidieron que en RP va mujer indígena, mujer migrante. Bueno, yo quiero comentarles, en la mesa del Consejo General están representados los partidos. Y aunque de pronto luego nos reclaman en la mesa que emitimos acuerdos sin su presencia, lo cual es incorrecto. Y también es incorrecto que justamente esa es la razón por la que hoy ya el PAN se está adelantando. ¿A qué me refiero? La consulta que hoy estamos haciendo, que es a pueblos y comunidades indígenas, lo que se les está consultando es una medida específica. La medida específica es que tendrán derecho a postularse, esto es, un partido está obligado, que esa fue la pregunta que ya no te contesté, Toño, estarán obligados al término de esta consulta y de acuerdo a los resultados que obtengamos, los partidos políticos, todos, estarán obligados a postular en las listas de representación proporcional en los primeros 4 lugares de la lista a una candidatura indígena. A otra migrante. Y a una migrante. Hasta ahorita, o sea, Hasta 2 ahorita de las son 4 2. tienen que ir. 2 de las 4 van en la lista de representación, 2, de las medidas afirmativas van en la lista de representación proporcional. En los primeros 4 lugares de la lista, en los mismos, digamos, términos y condiciones, va candidatura migrante, que esa quedó firme hace ya varios meses, y ahora iría candidatura indígena. ¿Por qué? Digamos, porque el PAN se está adelantando, por así decirlo, porque esta medida que hoy estamos consultando con pueblos y comunidades indígenas, previamente la comunicamos, estuvimos en acuerdo de esta medida con el Consejo Estatal Indígena, con las autoridades indígenas que representan a pueblos y comunidades originarios y por supuesto informamos, hicimos de conocimiento a los partidos políticos en una mesa de trabajo. Entonces ellos saben y de hecho son observadores de esta consulta, ellos saben que la medida afirmativa propuesta y aprobada, validada por las autoridades indígenas es los primeros 4 lugares de la lista de representación proporcional para una candidatura indígena de manera obligada. Por eso es que hoy hay partidos que pueden estarse, digamos, adelantando a la emisión formal de esta medida. ¿Por qué? Porque es lo que ya se está consultando y los partidos políticos están enterados de esta consulta, están acudiendo a algunos foros como observadores y se les informó en qué términos iba la consulta específicamente en torno a la medida, ¿no? Entonces, digamos que ya se están adelantando, pero porque nosotros les informamos previamente en qué consistía la propuesta de la medida. De los afromexicanos, ¿también es todavía probable que haya una medida afirmativa en esta naturaleza después de las consultas que hicieron, consejera? Justo tenemos 3 grupos más que son afrodescendientes, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Yo diría, no es probable, es seguro, porque estamos obligados también a emitir medidas afirmativas, lo que todavía no puedo anticipar porque es un tema que estamos apenas en proceso de valoración. Ya tenemos los resultados fueron publicados, los resultados del estudio, que fue un estudio censal, sociodemográfico, que nos arrojó datos. Este estudio ya está publicado, ya lo presentamos, estamos procesando esa información, estamos analizando y revisando cuál sería la medida idónea
para el resto de grupos en situación de vulnerabilidad, y el gran reto para nosotros como instituto es hacerla convivir con esto con lo que iniciaba mi respuesta a Miguel, ¿no? Hacerla convivir con esta libre autodeterminación de los partidos políticos, hacerla convivir con ya la medida afirmativa migrante que está firme, con la medida afirmativa indígena que hoy se está consultando, pero que lo más probable es que en esos términos quede, porque las autoridades indígenas, digamos, estuvieron de acuerdo con esta medida. Ellos mismos, de hecho, propusieron que fuera por la vía de representación proporcional. ¿Por qué? Porque evidentemente pues no quieren ir por la vía de mayoría relativa, porque no quieren depender de los derechos y prerrogativas en una campaña, ¿no? Y obviamente pues son situaciones complicadas. Pero en el caso de, por ejemplo, de estos 3 grupos que están pendientes, ¿es factible que las medidas afirmativas vayan a obligar a los partidos a postular en distritos de mayoría? Pues mira, tenemos un abanico de posibilidades que es justo el que estamos revisando. Tenemos la representación proporcional, pero estamos conscientes que la representación proporcional no va a alcanzar para todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Pero también tenemos mayoría relativa, que es el principio, digamos, primordial del sistema democrático mexicano, que es pues por el voto directo. Pero también no olvidemos que no nada más tenemos el Congreso. Tenemos 46 ayuntamientos, ¿no? Entonces, justo es lo que estamos revisando. Insisto, yo no podría anticipar ni una postura personal, porque yo incluso personalmente, yo estoy haciendo una revisión de todo lo que nos arrojó el estudio, de las situaciones, digamos, específicas de cada grupo, para identificar primero cuál va a ser pues mi postura al respecto, y por supuesto tendrá que haber una postura institucional. Pero esto va a ocurrir antes del 25 de noviembre. Debe ocurrir antes. Del arranque del proceso. Debe ocurrir antes. A ver, mira, y este es un tema que también quisiera yo fijar una postura, esta sí es una postura personal. Hay quien dice que las autoridades electorales administrativas tenemos el derecho y la facultad, digamos, de emitir medidas afirmativas incluso un día antes del registro de candidaturas, lo cual es correcto. Ya los tribunales han dicho sí pueden emitirlas incluso un día antes. Sin embargo, no es lo adecuado, no es lo idóneo en función al sistema político que tenemos, que es un sistema de partidos, y que hoy sabemos que los partidos políticos pues necesitan definiciones de sus distintos órganos partidistas. Entonces, creo que lo peor que puede hacer un órgano administrativo electoral es emitir medidas ya arrancado el proceso electoral, aunque estemos facultados para ello. Este sí es una postura personal. Ahora, hemos asumido como colegiado, hemos asumido como colegiado el compromiso de que antes de que inicie el proceso electoral, que arranca el 25 de noviembre, antes de que inicie, podamos emitir estas medidas afirmativas para también tratar de dar certeza a los partidos. Y particularmente la medida afirmativa en materia indígena, tenemos el compromiso de emitirla a más tardar el 21 de noviembre. Espero que alcancemos. Hoy en 15. Exactamente, espero que alcancemos. Y la intención pues es emitir no nada más la medida indígena, de una vez las que nos faltan, porque también creo yo, y esto también es un comentario que asumo como propio, como personal, es que no podemos estar a cuentagotas emitiendo las medidas afirmativas, porque eso pues no da certeza, porque vamos poco a poco. No, a ver, si ya tenemos los resultados de la consulta indígena y ya tenemos los resultados de las consultas que se hicieron al resto de grupos en situación de vulnerabilidad, pues vámonos de una vez y emitámoslas todas. Hablaba sobre, en el corte, sobre algunas hipótesis matemáticas, en el sentido de que hay más o menos 69,000 personas indígenas en una población guanajuatense de 6 millones. En el caso de que 2 partidos decidan poner a una mujer, habría entonces 2 de 36 diputados locales serían indígenas, habiendo una clara sobrerepresentación del grupo indígena cuando apenas representan el 1.2% de la población. No estamos cayendo a veces en esta exageración, y preguntaba también en el sentido de por qué estos grupos son los más vulnerables cuando podrían ser los diabéticos, las mujeres jefas de empresa, que también sufren por momentos por discriminación. ¿Por qué estos y por qué no otros? Y en el caso de los migrantes está definido claramente, consejera, qué es un migrante. O sea, yo nací en San Luis Potosí, migré a Guanajuato. ¿Puedo ser candidato a diputado? En base a esta medida afirmativa, porque el término es que soy un migrante. Empiezo por esta última porque si no se me olvida, siempre olvido las últimas. A ver,
lo que está regulado en el sistema político mexicano es el migrante que se va al extranjero. Ok. Ese es lo que está regulado. Y hay todo un debate justo de la migración en tránsito, Ajá. ¿no? Que es, a ver, sí, bueno, yo soy migrante, pero en realidad puedo votar puedo ser candidato porque soy migrante, yo no soy de Guanajuato, yo vengo de otro estado y tal, ¿no? Ese es un tema que ha sido ya motivo de debate en algunos foros de análisis, Así pero es. no está regulado. Ok. Entonces, hoy día, ¿a quién se le reconoce como migrante? A aquel, en este caso, guanajuatense que migró al extranjero, Que nació en Guanajuato. que nació en Guanajuato. O sea, su hijo no podría ser migrante. Sí, también. Bueno, ese es derivado de una reforma Ajá. constitucional. O sea, alguien que nunca ha estado en Guanajuato, que es hijo de un guanajuatense, Así podría ser es. diputado. Por supuesto. Tiene derechos por ser Sí, hijo claro. de padre o madre mexicana. Y si es hijo de un guanajuatense. guanajuatense y una yucateca, podría ser diputado en Yucatán o en Guanajuato. Habría que ver la legislación de Yucatán. Ok. En Guanajuato sí. Ok. ¿no? En Guanajuato sí. Ahora, eso con respecto La al tema sobrerepresentación migrante. ahí de... La sobrerepresentación, ese es todo un tema. Yo empezaría diciéndote que la naturaleza de la medida afirmativa es reducir las brechas históricas de desigualdad. Si nos fuéramos por un tema de representación en términos censales, yo te diría, desde hace 50 años Sí, claro. o más, las mujeres tendríamos que haber tenido el Sin duda. 50% al menos de los espacios Sin duda. públicos. Sin embargo, no lo tuvimos y Así justo de ahí surgieron las cuotas. De hecho, la paridad no llegó, digamos, de manera directa en la Constitución. Fue a través de cuotas, primero 70-30, 60-40, hasta que logramos el famoso 50-50 como piso mínimo. Así es. Lo mismo ocurre con personas y comunidades indígenas y con el resto de grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahorita contesto la otra pregunta de quiénes se les considera en situación de vulnerabilidad. Me refiero son grupos que históricamente han sido discriminados y por ende la medida afirmativa lo que busca es decir, a ver, si durante 100 años del sistema político mexicano reciente, digamos, no has tenido espacios, pues por supuesto que yo tengo autoridad de Estado, tengo que emitir medidas para que hoy tengas espacios. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. ¿Que voy a estar censalmente sobrerepresentado? Pues sí, porque históricamente Claro. has estado subrepresentado. ¿Quiénes son grupos en situación de vulnerabilidad? Aquí ya hay determinaciones de carácter internacional por instituciones en materia de derechos humanos que han determinado que son grupos en situación de vulnerabilidad aquellas personas que históricamente han sido discriminadas por sus condiciones, no nada más de salud, sino sus condiciones de salud sociales, culturales, económicas, en fin, ¿no? Es una serie de elementos. Es un tema pues muy interesante y da para polémico. y polémico sobre todo. Muchas gracias, consejera Beatriz Tovar. Ya que estén que pase el 21 o el 24, pues platicamos sobre, a final de cuentas, en qué quedó todo esto, por ¿En favor. qué estamos? Con muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Son las 8:31, una pausa y regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.